Quien les habla, Gerald Fiemeister, les invita a estudiar juntos algunas de las maravillas y misterios existentes en la naturaleza. Un tallo es la parte de una planta que se prolonga en sentido contrario a la raíz y sirve de sustentáculo a las hojas, flores y frutos. En los árboles y arbustos lo constituye el tronco. Los troncos de los árboles presentan muchas variaciones según las especies o familias. Veamos algunos ejemplos. En cuanto a longitud, no hay troncos más largos que los de las secuoyas, no importa la especie de la cual hablemos. Pero la llamada Redwood de California alcanza hasta los 111 metros y medio. La mayor circunferencia de un tronco se encuentra en el ciprés de Montezuma, en Oaxaca, México, con un total de 34.15 metros, medido a 1,50 m de altura. Hay troncos muy pesados o densos, como es el caso del árbol de Sudáfrica llamada madera de hierro, y el más liviano es el de la madera de balsa. Los troncos de los árboles pueden tener una corteza lisa o con diseños muy variados, dependiente de la especie. Los troncos de las palmeras y otras plantas monocotiledóneas conducen la savia por haces de conductos distribuidos irregularmente dentro del tronco. En cambio, en los árboles que producen madera, forman anillos concéntricos de haces que son de dos clases. Los que transportan la savia cruda desde la raíz a las hojas van por dentro, y las que transportan la savia elaborada que baja desde las hojas hasta la raíz van por fuera. Ambos grupos de haces están separados por células productoras de nuevos conductos a medida que el árbol crece, lo que hace engrosar el tronco. Los tallos pueden ser trepadores, como en los frijoles, judías o porotos, como se llaman en otros lados, los suspiros, los copigües, la hiedra y tantos otros que se enroscan alrededor de todo objeto que toquen. En algunos casos se ensanchan como disco adhesivo o tienen raíces adventicias con las cuales se fijan a las paredes o a los árboles. Los estolones son tallos extendidos delgados, horizontales que crecen sobre o debajo del suelo. Poseen nudos de donde salen raíces adventicias y a veces yemas con las cuales se reproducen vegetativamente. Es el caso de las fresas, la menta y muchos pastos. Otros tallos son suculentos, como son los de los cactus y ciertas euforbiáceas, que acumulan agua para vivir en tiempos de sequías. Tallos subterráneos son los que almacenan alimentos, como es el caso de las patatas o papas, que crecen en el extremo de estolones. Se los llama tubérculos. Poseen yemas, llamadas ojos, por lo que se utilizan para la propagación de la planta. Un segundo tipo de tallo subterráneo es llamado rizoma. Crece en posición horizontal, es perenne y rico en almidón. Se diferencia de una raíz en que posee nudos y entrenudos. De las yemas que posee salen las hojas aéreas. Es el caso del iris y los nenúfares. Importantes tallos subterráneos son los bulbos, tallos muy cortos de hojas engrosadas, carnosas, dispuestas en capas o túnicas. La cebolla y el jacinto son ejemplos típicos de este tipo de tallos. Si los tallos subterráneos son erectos, cortos y engrosados y carnosos, hablamos de cormos, como sucede con los gladiolos, azafranes y el taro. Ciertos tallos son utilizados como alimento porque cuando son nuevos son muy suaves y carnosos. Tal es el caso del espárrago. El tallo de los narcisos es un buen ejemplo de ingeniería utilizado en su construcción. Cuando sus tallos florales se mecen al viento o cuando el viento es muy fuerte, se agachan y parece que van a tocar tierra y quebrarse, pero no se quiebran, a menos que el viento sea muy fuerte. Una manguera de jardín es fácil que se doble,
pero difícilmente se retuerce debido a que tiene una sección circular. Observe el extremo de una manguera, como mirando dentro de ella y verá que es un círculo. Los ingenieros saben que un material circular, sea sólido o hueco, da la mayor resistencia a la torsión. El tallo de un tulipán posee una sección circular, en cambio el del narciso es como un limón o una pelota de fútbol americano. Un tallo de narciso es 14 veces más fácil de torcer que el tallo de un tulipán, pero no es fácil de doblar. Si la flor del narciso se pone frente al viento, se produce mayor resistencia que si la flor se coloca a favor del viento. Con viento de 18 kilómetros por hora, las flores del narciso comienzan a virar en favor del viento. Cuando el viento alcanza los 30 kilómetros por hora, las flores han virado completamente con sus pétalos a favor del viento y el tallo floral empieza a doblarse, a acercarse al suelo donde la velocidad del viento es menor. Los pétalos se unen como en un paquete y aún a los 55 kilómetros por hora las flores no se dañan. El ingeniero que fabricó el tallo del narciso sabía muy bien lo que el narciso necesitaba. El tallo de las gramíneas como trigo, arroz, avena, bambú y muchas otras es una asombrosa obra de ingeniería. Es delgado, hueco, cilíndrico, suficientemente rígido como para mantenerse vertical. Su forma hueca le permite crecer más alto que una planta con tallo sólido, aunque tenga la misma cantidad de tejido. Cuando el viento sopla, el tallo se curva, produciendo mucha tensión en sus paredes delgadas y es difícil que se doble. La razón de esto está en la presencia de delgados discos distribuidos a intervalos regulares en el interior del tallo. Hechos de material esponjoso y liviano, los discos actúan como los resortes de una cama. Mientras más se comprimen, con más fuerza empujan contra las paredes del tallo, impidiendo que el tallo se hunda. Pero esto no es lo único. Cuando el tallo se dobla, la sección transversal circular de un tallo erecto se hace ovalada en el punto en que se dobla. Esa compresión del disco produce acumulación de energía que es liberada cuando el viento disminuye, resultando en la vuelta del tallo a su forma cilíndrica y vertical. Si la compresión es muy grande, el tallo colapsa. Las hojas que rodean el tallo proveen resistencia adicional para que se doble. La vaina de las hojas actúa como un cinturón, absorbiendo algo el impacto del viento. Es posible que usted haya visto un campo de trigo en que el viento y la lluvia han hecho colapsar los tallos. ¿Cómo puede suceder si hemos dicho que son una obra de ingeniería? Sí lo son. El problema es que la hibridación, mejores cultivos y selección de semillas ha producido espigas con tanto trigo cuyo peso hace colapsar al tallo. Lo que ha faltado es lograr tallos más cortos y con más discos que los que han sido diseñados originalmente. Las lianas, llamadas también bejucos, son plantas de tallos trepadores leñosos. En la isla de Pentecostés, en Vanuatu, islas del sur del Pacífico, unas lianas producidas por la llamada escalera del mono son utilizadas en un ritual realizado al final de la estación lluviosa, mayo. Los jóvenes suben un andamio de unos 20 metros de altura y desde una plataforma colocada allí se lanzan al vacío con sus tobillos atados a esas lianas que son como elásticos grandes que los detendrán en su caída justo antes que toquen tierra. La escalera del mono crece solo hasta unos 2 metros como cualquier arbusto. Luego se apoya en árboles. Su madera es muy dura y densa, mientras tiene aspecto de arbusto, pero al transformarse en liana es menos densa.
Los vasos que conducen la savia hacia arriba son grandes y la madera misma absorbe mucha agua, haciendo las lianas 3 veces más elásticas que el arbusto que las originó. Tiene menos celulosa y cuando comparada con una liana sudamericana, se encuentra un 10 a 20% más celulosa y es 3 veces más rígida. Esto hace pensar que el contenido mayor de celulosa significa mayor rigidez. El estudio hecho en la enredadera sudamericana puede explicar el uso de las lianas en la isla de Pentecostés. Al pasar de arbusto a liana, se produce un cambio en la disposición de las fibras. Como arbusto, las fibras están orientadas longitudinalmente, pero al estado de liana están ubicadas en forma oblicua, permitiendo una reordenación de las fibras cuando se estira, haciéndose más delgada y aumentando hasta en un 30% su longitud sin quebrarse. Este es otro diseño sorprendente que ha requerido planificación y conocimiento de las leyes que rigen la formación de lianas elásticas, firmes, fuertes, que el hombre aprovecha para su propio beneficio. Las yemas son los pequeños abultamientos, miniaturas de hojas y flores en las ramas de una planta. La mayoría de las yemas producen solo ramitas con hojas y se las llama yemas foliares, como sucede en los nogales y muchos otros árboles. Otras yemas producen solamente flores o inflorescencias. Son las yemas florales, como sucede en avellanos y abedules. Un tercer grupo son las yemas mixtas, que contienen el rudimento de la ramita foliar y de las flores embrionarias cubiertas de escamas protectoras, como sucede en los manzanos, los cerezos, las lilas y otras muchas plantas. Las yemas pueden ser terminales, por encontrarse en el extremo de una ramita, o axilares cuando nacen a diferentes niveles de una rama. Todas las yemas de hojas y flores están empacadas con alimento nutritivo que los animales, buscando alimento en invierno, las devoran. Las yemas pueden soportar bien las temperaturas bajo cero. Cuando las temperaturas aumentan, las yemas se abren en pocos días absorbiendo agua en sus tejidos. Abiertas, cuando baja la temperatura bajo cero, se pueden helar. ¿Cómo saben las plantas cuándo comenzar sus procesos metabólicos que llevarán a la apertura de las yemas? La estructura y función de las yemas, su distribución en la planta, su apertura en el tiempo propicio son una maravilla. Es un milagro de la naturaleza. Es otra de las muchas evidencias de una planificación inteligente hecha por un creador que todo lo conoce. Sí, tallos y yemas son otra obra de ingeniería. Las yemas son en muchas ocasiones la primera parte de un tallo, pero sus diferencias son grandes que es conveniente tomar en cuenta.